Buenos días. Como en otras ocasiones, estamos aquí para abordar algunos aspectos relacionados a la planeación y diseño de proyectos de investigación. En esta ocasión en particular hablaremos de las preguntas y objetivos de investigación y, en específico, sobre la consistencia y congruencia epistémica que es necesario que se vigilen. Es importante volver a señalar lo que en otras ocasiones he dicho. Este es un ejercicio de aproximación de primer acercamiento, porque lo más recomendable si tú te encuentras planeando un proyecto de investigación, ya sea en licenciatura o en posgrado, lo más conveniente es que te remitas a la literatura especializada, de la que puedes disponer muchísimas fuentes de referencia en Internet. Soy Genaro Aguirre Aguilar y damos inicio. De entrada, es importante plantearnos como pregunta básica qué son precisamente las preguntas y los objetivos de investigación. Y al respecto de esto, es importante no perder de vista que cuando hablamos de preguntas de investigación, estamos haciendo referencia a un enunciado interrogativo que tiene como interés primordial, dice aquí, explorar, describir, alcanzar nuevos conocimientos. Eso es importante que no se pierda de vista. En ese sentido, hablar de preguntas y objetivos de investigación es hacer referencia a dos de los elementos principales de toda investigación científica. En todo caso, podemos subrayar que las preguntas parten de el interés para indagar sobre un problema que se ha planteado un investigador que le convoca finalmente su atención, mientras que los objetivos definen lo que persigue o pretende precisamente alcanzarse con una investigación. En todo caso, diríamos que es necesario reconocer que entre las preguntas y los objetivos de investigación hay una relación de consistencia y congruencia que es importante vigilar porque estos dos elementos básicos configuran parte del marco epistémico. Pero en ese sentido, ¿qué podemos decir acerca de un marco epistémico? Pues bueno, en una investigación, cuando hablamos de marco epistémico, es para hacer referencia a aquellos elementos que precisamente configuran el entramado desde el cual y cómo vamos a interrogar a una realidad que pretendemos investigar desde el punto de vista disciplinario. En ese sentido, un marco epistémico genera las condiciones y perspectivas desde el cual ver y analizar una realidad disciplinaria, pero también desde donde finalmente trazamos las primeras decisiones para poder indagarla y alcanzar a responder a las preguntas de investigación que nos hemos planteado. En todo caso, se diría que guarda como atributo una condición conceptual, teórica y metodológica con el objeto de investigación que pretendemos investigar. De allí que si tenemos que caracterizar a los tres elementos básicos que podemos identificar y que definen finalmente un marco epistémico, estaríamos hablando de las preguntas y los objetivos de la investigación y como complemento aquellos supuestos que el investigador asuma frente a esa planeación y diseño de proyecto en la que se encuentra. Desde estos elementos en particular, un investigador ya establece la mirada disciplinaria, deja entrever la perspectiva teórica que puede asumir, esboza de forma implícita o explícita el paradigma o enfoque desde el cual abordar su investigación. Esos serían algunos aspectos que caracterizan al marco epistémico. Dicho esto, hablemos acerca de la consistencia y congruencia epistémica, es decir, la forma en que uno como investigador, ya sea en formación o en principiante, tiene que velar porque precisamente las preguntas y los objetivos de investigación sean congruentes unos y otros, tanto en términos conceptuales como en términos técnicos. Y al respecto de ello, hablemos acerca de las preguntas de investigación y algunas de sus particularidades. Ya habíamos dicho que son enunciados interrogativos y especialmente es importante reconocer que tienen como atributo el empleo de un lenguaje formal y disciplinario que pretende precisamente con esta condición legitimar tales cuestionamientos. De acuerdo a la investigación que se quiera realizar, serán el tipo de preguntas que debemos elaborar como investigadores. Entre las preguntas que pueden plantearse,
pudiéramos hablar de preguntas descriptivas, comparativas, definitorias, evaluativas, explicativas, exploratorias, en el entendido que, dependiendo del tipo de preguntas, será precisamente el nivel de profundidad o alcance de una investigación. Si tuviéramos que caracterizar los tipos de preguntas, diríamos que cuando se habla del nivel de profundidad o de alcance de una pregunta, estamos haciendo referencia a ciertas condiciones que debe de guardar el propio enunciado que declara la interrogante. Y así hablar de preguntas descriptivas, comparativas, definitorias, evaluativas, explicativas, exploratorias, decíamos hace un instante, que dependiendo precisamente de ellas será la forma en que el interrogante se plantea. Y por ejemplo, aquí en la columna central de esta tabla que estoy compartiendo con ustedes, podemos encontrar precisamente algunos ejemplos para caracterizar a ese tipo de preguntas, que por el tipo de profundidad también deberá de haber una correspondencia. Por ejemplo, si yo me pregunto en términos comparativos qué elementos son reconocibles en una buena o mala práctica, estaríamos hablando de un tipo de pregunta que por su profundidad en investigación sería de carácter explicativo. En las evaluativas, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que observa X situación? ¿No? Aquí estaríamos hablando de una profundidad eh, explicativa. Y finalmente, en el caso de las exploratorias, ¿qué elementos identifican A? En relación a los objetivos, por ejemplo, pudiéramos decir que los objetivos definen los fines que persigue una investigación, es decir, aquellas pretensiones que como investigadores ustedes pueden tener. Por lo tanto, son enunciados declarativos que deben de guardar una especial correspondencia con las preguntas de investigación. En ese sentido, se puede decir que, tal y como ocurre en el caso de las preguntas, también pudiéramos caracterizar los tipos de objetivos, que pueden ser generales, específicos o particulares. En el terreno cognitivo, es de destacar que podemos plantearnos objetivos que generen conocimiento, contribuyan a la comprensión, explicación, análisis, síntesis o evaluación de un fenómeno o un problema de investigación. Por lo tanto, igual que en el caso de las preguntas, aquí pudiéramos hablar de objetivos exploratorios, descriptivos y explicativos. Y vuelve aquí a presentarse una tabla que, si bien es cierto, no enlista o relaciona todos los tipos de objetivos que pueden ser en su condición de generales y específicos, pero sí me parece que pudieran ser los que regularmente en los proyectos de investigación pueden plantearse. En el caso de los objetivos generales, serían objetivos que analizan, planean, enumeran y que incluso describen. Y en el caso de los específicos, para demostrar, identificar, indicar o interpretar. En todo caso, si procuramos la consistencia y la congruencia entre preguntas y objetivos generales y principales de investigación, es importante no perder de vista algo que pareciera ser de pronto se desdibuja cuando somos investigadores principiantes. Recordemos que estamos hablando de proyectos de investigación que pretenden generar información y con ello alcanzar conocimientos novedosos, conocimientos nuevos. En ese contexto, entonces, no perdamos de vista que las preguntas que se plantea una investigación parten particularmente del interés, de la inquietud, de la incertidumbre que se puede tener. En ese sentido, una pregunta principal es un componente que describe y explica aquello que finalmente caracteriza la complejidad de un objeto de investigación. Entre las preguntas y los objetivos generales en una investigación debe haber una relación, por lo tanto, implícita eh, una relación intrínseca y explícita que le dé precisamente consistencia interna a la relación entre preguntas y objetivos de investigación. La pregunta general, en todo caso, centra la atención en los aspectos más amplios de un objeto de estudio, mientras que el objetivo persigue
el mismo camino, pero emana finalmente de la pregunta de investigación. Eso es importante que no se pierda de vista. Por lo tanto, el enunciado debe ser claro, preciso y que defina precisamente con suficiente pertinencia el foco de interés central de una investigación. Y lo mismo ocurre en el caso de los objetivos, las preguntas y objetivos particulares de una investigación. Es importante para hablar acerca de las subpreguntas y de los objetivos particulares de una investigación que reconozcamos una pregunta principal o general de investigación no puede ser respondida con facilidad ni toda ella en un conjunto o con un solo acercamiento. En ese contexto, entonces, cuando hablamos de subpreguntas, estamos haciendo referencia a interrogantes complementarias, es decir, a nivel de lo particular, plantear interrogantes que vayan acompañándose entre ellas para contribuir a alcanzar finalmente lo que se plantea la pregunta principal. Por lo tanto, las subpreguntas contribuyen a dar respuesta paso a paso a la pregunta principal y en ese sentido son menos complejas y se ordenan particularmente de manera lógica y jerárquica. Hecho esto, en el caso de las preguntas, pudiéramos decir, por lo tanto, y como resultado, que los objetivos particulares favorecen a dar respuestas a las subpreguntas, pero en el contexto de la finalidad y meta que persiguen. Y por lo tanto, en su condición de objetivos particulares, es importante no perder de vista que debe de haber una consistencia también con el objetivo general. En todo caso, también volvemos a subrayar que los objetivos particulares son enunciados, dispositivos declarativos que operativamente contribuyen a alcanzar al objetivo general. Una vez que hemos abordado las características que tienen las preguntas y los objetivos generales de investigación, como las subpreguntas y los objetivos particulares, veamos cómo vigilar la consistencia y la congruencia entre preguntas y objetivos en una investigación. De entrada, es importante señalar que la consistencia y la congruencia es clave que se vigile en esta sincronía que deben de tener estos dos elementos. ¿Por qué? Porque finalmente cuando uno constata, constata la congruencia y consistencia entre preguntas y objetivos, entonces te está contribuyendo en buena medida a garantizar, dice aquí, la validación epistémica de un estudio. Por lo tanto, si nosotros hablamos de consistencia, esta la determina de entrada el propio enunciado tanto de la pregunta como de los objetivos de investigación. Mientras que si hablamos de congruencia, esta se alcanza cuando hay una correspondencia entre el número de preguntas y el número de objetivos de investigación. Entonces, una vez que hemos señalado lo anterior, reconozcamos, conforme se conoce más el objeto de interés, es mejor la consistencia disciplinaria en la elaboración de los enunciados que caracterizan a las preguntas y a los objetivos de investigación. Por lo tanto, si tú eres investigador en formación o investigador principiante, es importante que leas muchísimo al respecto de tu objeto de interés. ¿Por qué? Porque esto va a abonar a tu comprensión y a dar fortalezas a las formas en que teóricamente puedes encontrar las formas de explicártelo a ti mismo para poder plantearte las preguntas que sean más convenientes y con ello el vínculo con los objetivos que le den viabilidad a la finalidad que tú persigues. Por lo tanto, sí es importante no perder de vista que el enunciado de la pregunta focaliza la expectativa e interés que tú tienes para generar un nuevo conocimiento, mientras que los objetivos declaran la intencionalidad que como investigador en formación o principiante tienes. Y esto es particularmente importante que no
pierdas de vista. Por lo tanto, si eres tú estudiante de licenciatura y estás planeando tu proyecto de investigación, yo te sugiero que para vigilar la congruencia y consistencia de tus preguntas y objetivos de investigación, de entrada traslades el enunciado de tu pregunta que interroga al objetivo, que lo traducirás en un enunciado declarativo. Vamos a ver en qué consiste esto en los ejemplos que te presento a continuación. Por ejemplo, si yo me pregunto cuáles son los factores competenciales que determinan el desarrollo de buenas prácticas pedagógicas entre los profesores universitarios, el objetivo general bien puede ser analizar los factores competenciales que inciden en el desarrollo de buenas prácticas docentes entre el profesorado universitario. Si tú pones atención a los enunciados, el primero interroga y el siguiente declara a partir de un verbo en infinitivo, que es particularmente lo que distingue al enunciado declarativo de un objetivo general de investigación. Hecho esto, ya estamos contribuyendo a garantizar la consistencia y la congruencia entre preguntas y objetivos de investigación. En el caso de las subpreguntas, por ejemplo, yo pudiera preguntarme qué tipo de habilidades, saberes, actitudes y valores caracterizan el quehacer docente universitario, y a partir de ese interrogante proponerme como objetivo particular reconocer las habilidades, saberes, actitudes y valores que distinguen el quehacer docente universitario. Si te das cuenta, aquí prácticamente es el mismo enunciado, a diferencia de las preguntas general y su objetivo general, donde pude modificar algunas palabras o conceptos que son clave en el ejercicio enunciativo de uno y otro, y donde por supuesto está presente lo que ya también se decía como atributos en preguntas y objetivos de investigación, que es el empleo de un lenguaje formal, porque apelamos a conceptos teóricos o disciplinarios. En el caso de las subpreguntas, otra pudiera ser cuáles son las configuraciones didácticas que asume un docente para generar un ambiente de aprendizaje. Y su correspondiente objetivo sería identificar las configuraciones didácticas que asume un docente para generar un ambiente de aprendizaje. Si se dan cuenta, hay una correspondencia entre el número de subpreguntas y el número de objetivos particulares. Por lo tanto, aquí hay una congruencia interna entre las subpreguntas y los objetivos particulares. Y si hacemos una especie de zoom back, podemos ver que hay finalmente dos elementos que guardan una consistencia y una congruencia epistémica interna entre estos dos elementos que contribuyen a definir lo que hemos llamado marco epistémico. Ya para ir concluyendo, algunos apuntes finales que haríamos sería que entre las preguntas y los objetivos de una investigación debe haber una congruencia y consistencia interna. Estos, finalmente, son atributos que contribuyen a dar fortalezas y claridad a la dimensión epistémica de una investigación a partir de dos, como hemos dicho, de sus elementos primordiales o básicos, las preguntas y los objetivos de investigación. El marco epistémico, por lo tanto, es el contexto de referencia desde el cual teórica y metodológicamente se asume la perspectiva para investigar una realidad y con ello los caminos que vamos a trazar en la etapa de planeación y de diseño de un proyecto de investigación. Finalmente se diría que la configuración del entramado epistemológico es una condición disciplinaria, teórica y metodológica que debe de conducir a buenas prácticas investigativas entre aquellos que se forman como investigadores o son investigadores principiantes. Para concluir esta parte, sí quiero disculparme, por allí había algunos errores en algunas de las plantillas que finalmente ensucian la plantilla como tal, pero espero que eso no haya impedido que lo que he presentado ahora tú lo entiendas. Y recuerda, esta es una primera aproximación. Lo más importante es que junto con tu asesor, con tu director de tesis, pero también en un ejercicio de autonomía y autorregulación,
tú consultes en la literatura especializada aquello que te permita fortalecer lo que apenas en esta presentación ha sido un ejercicio aproximativo. Gracias y nos escuchamos y vemos en la siguiente. Les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar. Hasta entonces.